Buenas noches. Muchísimas gracias, primero de todo, a todos aquellos que nos hicieron llegar felicitaciones por el Día del Periodista. Personas que conozco, amigos que conozco, amigas como Susana Jiménez, que me llevó al programa, y amigos y amigas que no conozco, muchos. Muchísimas gracias a todos. Quisiera mencionar quizás un mensaje que recibí de una amiga que no conozco, Amelia de Flores. Muchas gracias, muchísimas gracias por todo eso. Les voy a mostrar, al empezar el programa, dos tapes, quizá totalmente opuestos. El primero, diría yo, el lado pacífico de la manifestación estudiantil del día de ayer, que no solamente se dio en Buenos Aires, sino prácticamente en todas las ciudades del interior. Esta es de Buenos Aires. A las 17:20, el grueso de las columnas de estudiantes universitarios comenzó su marcha por la avenida Callao y luego retomó por la calle Sarmiento. Fueron 15.000 en Buenos Aires, muchos miles en el resto del país. Y aquí les voy a mostrar ahora el lado oscuro de lo que pasó ayer. Siguen lloviendo palos, la policía retrocede algunos escalones, empuja las vallas casi contra las escalinatas. ¿De qué facultad sos? ¿Y vos de qué facultad sos? Yo soy de Neuquén, ¿de vos de qué sos? Yo voy a ciclo básico y no voy a ¿qué ciclo básico? Están tirando el vallado, lo derribaron. Una minoría de violentos fue la que desencadenó los incidentes. Los estudiantes primero trataron de pararlos y luego, con buen tino, optaron por alejarse y los dejaron solos, en evidencia. Vamos a prender fuego al Congreso si es necesario. Vamos a salir a pelear todos los miércoles, de lunes a lunes. Vamos a tomar colegio y prenderlo fuego si es necesario. Vamos a prender fuego a la comisaría, lo que sea. Esta no se la vamos a perdonar. Me cago en los 50 puntos que sacó las elecciones. ¡Cagón, abrite! ¡Vamos, abrimos, abrimos, abrimos! Están destrozando las vidrieras. La americana han ingresado la policía con mucha violencia. Me parece que las dos imágenes ilustran una distinción conceptual que creo que tenemos que mantener muy en claro en nuestras cabezas en esta etapa, diría yo, tan nueva de la democracia. La primera manifestación, la masiva, la pacífica, agitada porque son estudiantes, marca, me parece a mí, la libertad de expresión, que no debe tener límites en una democracia. Es decir, nadie tiene que ser censurado, toda opinión puede ser emitida, toda actitud que no sea violenta debe ser permitida, aún a costa de ciertos inconvenientes. Automovilistas se quejan, bueno, esto es una democracia viva, no es un sistema totalmente ordenadito. Y no puede ser que el automovilista no piense más que en la platita que va a ganar cuando llegue a la oficina. No somos una factoría, somos una nación, donde la gente se expresa, participa, está viva. A mí hay 11 estudiantes detenidos, incomunicados. Muchos de ellos creo que no tenían nada que ver con lo que pasó después. Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que dejarlos en libertad si no se prueba nada. Esta es la parte que me parece que tenemos que tener en claro. Debo permitir la libertad de expresión de todos, aún y más aún, de aquellos con los cuales no coincido. Esta es la base misma de la renovación de ideas, de los debates, de las propuestas, del cambio, que una democracia es cambio y que hay que dejarlo que se manifieste en todas las direcciones. Después vendrá la criba del debate. Algunas opiniones prosperarán, otras serán refutadas, otras caerán en el olvido. Es la criba natural de una vida democrática, porque la democracia es vida. Lo otro
El otro aspecto, diría yo, así como decimos que debe haber libertad de expresión sin límites, decimos que tiene que haber el rechazo de la violencia sin concesiones. Toda violencia es absolutamente repudiable, condenable y punible en una democracia. Los que hemos pasado por tantas etapas de la Argentina, hoy murieron sus protagonistas, Onganía, podemos decirle a los jóvenes algo que hemos aprendido en la experiencia si nos aceptan esta lección. La violencia es como un virus que se transforma rápidamente en epidemia. Puede empezar por la palabra. Cuando a alguien le digo traidor, quizás un día tenga que matarlo. Cuando a alguien le digo desertor, vendepatria, quizás un día tenga que matarlo, o él a mí. La violencia tiene una capacidad de expansiva terrible. Un muerto, un exceso, la reacción, la vendetta, la venganza, y se expande como una mancha de aceite por el país. De modo que tenemos que tener en claro, me parece a mí, y quizá estas dos imágenes ilustran una gran lección. En paz, pacíficamente, todo. De violencia, nada. Si mantenemos en claro esta distinción, vamos a llegar muy, muy lejos en nuestro desarrollo democrático. En el próximo bloque empieza un tema que nos afecta ahora a todos, la crisis de la economía. Estoy rodeado de economistas, pero voy a hacer unos gráficos en el pizarrón. Espero que no los tomen como algo demasiado heterodoxo. Pero ya dije, ya vieron, la libertad de expresión es absoluta, ¿no es cierto? No hay límite a la libertad de expresión. Eso para el dueño del programa. Por ser lógico. Yo querría hacer una distinción entre la situación económica antes del 14 de mayo y después del 14 de mayo. Me imagino, a lo mejor esto es una herejía económica, que una sociedad es como si fuera un cascarudo, ¿no? Digo que nosotros tenemos el sistema óseo nuestro está adentro. Los cascarudos, la parte dura la tienen afuera, ¿no? Entonces, la parte de afuera de una sociedad son, por ejemplo, los bancos, la bolsa, ¿no? Las compañías financieras, los movimientos de capitales, todas cosas más abstractas, ¿no? Entonces, antes del 14 de mayo, la crisis mexicana, o como quieran llamarla, golpeaba sobre todo acá. Ya había dolores adentro del cuerpo, por ejemplo, desocupación importante. Pero básicamente hablábamos de bancos que caían, de depósitos que no se renovaban, de la bolsa que también caía. Es decir, todos fenómenos, epifenómenos de la piel, de la caparazón del sistema social, ¿no? Ahora me parece a mí que lo que se ve es que las flechas están entrando y ya toda la gente siente algo. Están los comerciantes que dicen que hay un frío terrible, que no venden nada. La desocupación se agrava. La cosa empieza a sentirse. Se siente un frío en la calle, llega a lo que se llama la recesión, aunque el IH le llamó acá retracción, y eso veremos hasta dónde llega. Quizás el momento de más preocupación que hubo hace pocas horas fue cuando el ministro Cavallo dijo que no iba a pagar los sueldos de los empleados públicos y a los proveedores, sino con un cierto atraso. Es decir, atraso de pagos, que un argentino ya siente recuerdos horribles de atrasos de pagos del Estado. Estos son empleados del Estado, proveedores, tiendas, comercios, empleados, obreros. Pareciera que la cosa penetró en la carne y la sentimos todas. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer acá, está viniendo Domingo Cavallo para acá, el ministro Cavallo también, la pregunta que voy a hacer acá, y les voy a hacer a ustedes, es por el año 95. Sabemos que estamos, no sé, llámenlo recesión, retracción, frío, parate, usen la que quieran. Estamos en algo que nos está afectando y sabemos de este y el otro. Pues se cayó las tizas, pero por suerte no se cayó el pizarrón, porque estuvo por caerse, les digo. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a ser un invierno? Todo el mundo se acordó de Sogaray estos días, ¿no? ¿Va a ser solo un invierno? ¿Va a ser todo el año? ¿Falta lo peor? Esta es la pregunta, que esperemos que nos puedan responder en los dos bloques económicos que vamos a tener. Walter Graciano. Bueno,
usted lo ilustró bastante bien, pero creo que hay que tener en cuenta, es cierto, la recesión se siente ya en muchos sectores. El propio ministro el otro día anticipó la posibilidad de una baja en el consumo, que ya se está dando, pero lo cierto es que no se puede culpar al gobierno de la recesión. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos se dan en todo el mundo, se dan en todos los planes del mundo, en todos los países del mundo. Entonces, el gobierno no es culpable de la recesión. ¿Esto implica que el gobierno no tiene responsabilidad en la recesión? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno tiene responsabilidad por no haber anticipado la posibilidad de una recesión. ¿Esto qué significa? Que los remedios que podía haber aplicado el gobierno en una recesión, o sea, un incremento en el gasto público, una baja en los impuestos, los aplicó en la época de la expansión. O sea, cuando no era necesario aumentar el gasto público, se lo aumentó, y cuando no era necesario bajar impuestos, se los bajó. Esto permitió que Argentina creciera muchísimo. Argentina creció 34% en tan solo 4 años. Pero una buena parte de ese crecimiento que Argentina tuvo es lo que los economistas llamamos no sostenible en el tiempo. Ahora, fíjese usted que en los últimos días hay un cierto mal clima en los mercados financieros, ¿no? Los títulos bajando, los títulos argentinos, ahora se habla del efecto tango en Nueva York, la bolsa bajando. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay cierto temor que el ministro no supo interpretar bien. ¿En qué sentido? El ministro dice que Argentina va a honrar todos sus compromisos y ojalá así sea posible y ojalá se pueda honrar todos los compromisos de la Argentina. ¿Cuál es el problema? El ministro ya anticipó que el gobierno se va a tomar el plazo legal de 5 días del mes que viene para pagar los salarios, que tiene derecho porque es legal. Y se dejó trascender que a los proveedores del Estado se les va a ir pagando, se les podría ir pagando a medida que los recursos vayan viniendo. El ministro dice que, bueno, los ingresos fiscales van a bastar, que no va a haber ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta hace poco tiempo las reservas del Banco Central servían para respaldar toda la base monetaria. Y la deuda del Estado se pagaba tomando más deuda y con superávit fiscal. Entonces no había choque de trenes en ese sentido. ¿Qué ocurre a partir de la crisis mexicana? Bueno, a partir de la crisis mexicana lo que ocurre es que a Argentina se le corta el crédito, en buena medida, por eso el ministro tuvo que terminar aceptando, tras quejarse, que había que ir al Fondo Monetario, y se pierde el superávit fiscal. Algunos economistas ya hacen estimaciones de déficit fiscal desde el mes pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es lo siguiente. Hay algunos que empiezan a dudar que dentro de 6 meses el gobierno pueda pagar ya no los salarios públicos, ya no a los proveedores, sino la deuda. ¿Por qué? Porque la reserva del Banco Central no van a poder servir para 2 cosas a la vez si la recesión se profundiza, la recaudación sigue bajando y el crédito no se restablece. O sea, ¿qué va a privilegiar el gobierno? ¿Respaldar la base monetaria o pagar la deuda? El ministro hizo un largo discurso de 1 hora y media, sin entretiempo, y no aclaró mucho esto, no dijo nada sobre esto. Pero yo creo que no favorece, francamente creo que no favorece a que la crisis pase lo antes posible, que el gobierno, en vez de admitir la existencia de una grave crisis fiscal, una grave crisis financiera, diga simplemente que no va a ocurrir nada, que todos los pagos se van a hacer, que la convertibilidad va a seguir. Porque la gente no cree en palabras, cree en hechos. Por eso creo que hay que tomar medidas, tanto en lo fiscal, son difíciles, porque, repito, el gobierno ya tomó todas las que podía tomar en la reactivación. En lo financiero, el crédito no se restablece por la fuerza. Es decir, lo que dicen los economistas, hizo una burbuja demasiado grande. Se exacerbó, el momento del crecimiento. Se exacerbó el crecimiento más allá de lo que era sostenible en el mediano plazo, que es algo que los países normalmente intentan no hacer, por eso se reservan la posibilidad de aplicar esas políticas más adelante. Y bueno, se termina en una recesión cuya duración todavía es incierta. Pero sin ninguna duda hay que tener en cuenta que las recesiones suelen ser mucho más traumáticas con tipo de cambio fijo que con tipo de cambio flexible. Esto no significa que el gobierno tiene que modificar ahora la política cambiaria. Sería probablemente un error gravísimo. Pero
sin ninguna duda, esto no se soluciona solo con palabras. No se puede citar a 400 empresarios, simplemente darles una clase magistral de facultad, como respetuosamente el ministro hizo hoy, sin nada nuevo, porque creo que empeorar las expectativas. Me parece que en ese sentido el ministro Cavallo, con todo respeto, vuelvo a repetirlo, está equivocando el camino. Enrique Sebach. Bueno, primero, vos que te gustan los clásicos de este caparazón lo llamaban el velo monetario. Decían, descorrido el velo monetario. Queda más fino, más estético. Podría haber hecho un velo en lugar de una caparazón. Bueno, primero quiero separar lo que es desaceleración del crecimiento de lo que es recesión. Lo que vivió la economía argentina durante el 94, antes de México, era que esta economía que venía creciendo realmente muy fuerte, basado en el crédito para consumo, tuvo razonablemente una desaceleración, o sea, empezamos a crecer más lentamente, para decirlo más fácil. Y empezamos a crecer más lentamente porque empezó la transición que se da en toda economía cuando empiezan a madurar ciertas inversiones, de pasar de crecer por el consumo a crecer por las exportaciones, y de crecer por el mercado externo. Y eso significa que por un periodo empieza a desacelerarse el consumo y tenés que esperar un tiempo hasta que las exportaciones, o sea, hasta que las empresas, hasta que haya masa crítica entre las empresas que efectivamente están invirtiendo, están tratando de salir en las exportaciones. Las exportaciones que se dan por ahora son menos trabajo intensivas porque usan tecnología menos intensiva mano de obra, etc. A partir del efecto tequila, lo hablábamos acá hacia fines de diciembre, bueno, se empezaron a ir fondos del sistema financiero. Se fueron 8.900 millones de dólares entre fines de diciembre y mediados de mayo. Por lo tanto, cuando se van los fondos del sistema financiero, primero el Banco Central atendió con liquidez, le dio plata a los bancos, le dio redescuentos hasta que llegó al límite de la convertibilidad que mencionaba Walter, y a partir de ahí había que cancelar crédito. Es decir, la única forma que tiene un banco de atender una predepósito es no devolverlo, como hacen algunos bancos, o los que quieren honrar sus compromisos, cancelar crédito. Y allí se corta el crédito. Cuando se corta el crédito, los sectores que dependen del crédito, que fueron los motores de la economía argentina entre el 91 y el 94, automóviles, artículos para el hogar, en alguna medida vivienda, frenan su demanda, se cae la demanda de estos sectores vinculados al mercado interno, sigue creciendo la exportación, que no es intensiva en mano de obra, repito, y se caen los sectores que tiran el empleo, y por lo tanto la tasa de desempleo empieza a subir. ¿Qué es lo que dice el ministro? El ministro dice, pero escúchenme, los depósitos se fueron, primero porque tenían miedo a una devaluación, no devaluamos. Segundo, porque tenían miedo a que no íbamos a pagar la deuda. Estamos pagando, incluso en mayo se pagaron como 1.800 millones de dólares de compromiso. Tercero, porque íbamos a atacar derecho de propiedad, tenían miedo a un plan Bonex. No hubo plan Bonex. Cuarto, porque no se sabía quién ganaba las elecciones. Bueno, pasado todas estas cosas, los depósitos deberían volver. De hecho, volvieron 1.300 millones de dólares entre mediados de mayo y principios de junio, que no son los de afuera, sino los que estarían en el colchón o en las cajas de seguridad. Si vuelven los depósitos, debería volver el crédito. Si vuelve el crédito, se restablece ese circuito interrumpido allí por enero, febrero, marzo. Una pregunta, Enrique. ¿Sí? ¿No habrá gravitado todo el clima político de un ministro que parece cercado, por ejemplo, por el Congreso? Hoy mismo Cavallo se refirió al tema de que algunos quieren que él se vaya. Efectivamente. Vinculado con eso, entonces, Mariano, ¿cómo sigue esta película? Primero, es cierto lo que dice el ministro, los depósitos tendrían que tender a volver, pero primero, no vuelven a los bancos de los que se fueron, porque los bancos de los que se fueron ya han perdido la confianza y por lo tanto, mientras no se resuelva la crisis financiera, no se separen los buenos de los malos, esos bancos siguen reteniendo depósitos, siguen perjudicando a la gente y además no recuperan depósitos, la gente no vuelve así. Por lo tanto, el crédito tampoco vuelve a la misma gente al que se lo cortaron, porque hay un perfil de cliente para cierto tipo de banco y hay un perfil de cliente para otro banco. Entonces, por empezar, aunque se recupere el nivel de actividad, en algún momento va a pasar, porque, como dice Walter, esto es un problema de ciclo, pero en algún momento los depósitos vuelven y se recupera. Aunque se recupere el nivel de actividad, hay muchos sectores que no van a estar en la misma situación de antes. Porque además, y esto me parece importante rescatarlo, la Argentina está transformándose en otro nivel. Digamos, si pudiéramos hacer el dibujo, además de este ciclo de crecimiento y de caída, está el ciclo de transformación de largo plazo de la economía argentina, la apertura, las privatizaciones, la desregulación, la competencia, que está cambiando la historia de muchas empresas. Empresas que con el crédito sobrevivían y cuando desapareció el crédito se notó que no tenían rentabilidad. Estaban mal antes y hay como un saneamiento. Los anestesiaba. Y ese saneamiento va a llegar aunque vuelva el crédito. Entonces, sobre esto se suma el hecho, que vos mencionaste muy bien, que es, uno esperaba el 15 de mayo la ofensiva. Uno decía, bueno, ahora hay 30 meses sin elecciones,
el gobierno demoró muchas cosas porque quería la reelección, bueno, perfecto, es una estrategia política, no vamos a discutir ese tema ahora. Pero el 15 de mayo, con todos los votos, porque eran los 50 de Menem, más los 20 y pico de Bordón, porque los dos respetaban la convertibilidad y el modelo, lo único que decía que había que terminar la convertibilidad era Masachés y Terraño, digamos. En ese contexto uno esperaba la ofensiva. Decía, bueno, ahora se completan las medidas de fondo, que es lo único que puede hacer el gobierno, es decir, no puede apretar un botón y reactivar la economía, pero sí puede completar las reformas para que las empresas inviertan y sigan. Lejos de eso, las 3 o 4 medidas que el presidente había tomado antes, el Congreso se los rechazó. Las iniciativas por flexibilización laboral, por bajar algunos costos, no aparecen. Lejos de la ofensiva parecía un gobierno derrotado. Entonces, cuando vos sumás una crisis financiera no resuelta, porque no está saneado el sistema, depósitos que vuelven lentamente, porque así es el ciclo, y una expectativa negativa en términos políticos, tenés una recesión agravada en el mercado interno y las exportaciones que siguen por su cuenta creciendo fuertemente porque dependen de otro mercado. Pero yo quiero resaltar, y con esto termino, que aún en la vuelta del crédito, que además nadie puede ponerle una fecha, porque uno puede decir, bueno, los depósitos se recuperan el 15 de agosto a las 3 de la tarde, ¿no? Ojalá se pudiera, pero no es así. Aún con la vuelta de los depósitos en los bancos, insisto, no vuelven al mismo lugar al que se fueron, y aún con la vuelta del crédito, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que de alguna manera el crédito les permitía seguir tirando la pelota afuera, para usar un término futbolístico, ahora van a tener un problema estructural, ¿no? Y allí el gobierno tiene cosas para hacer, tiene cosas para rebajar impuestos al trabajo, que es increíble que en la Argentina, con la tasa de desempleo que hay, tengamos el récord de impuestos al trabajo de América, ¿no? Tendríamos que buscar otros impuestos, pero no el impuesto al trabajo. No digo gastar, pero digo buscar alternativas. Capacitación y reentrenamiento de la gente que está desocupada, y además todo el problema de las pequeñas y medianas empresas, que son las más importantes en el mundo, pero son muy distintas de las pymes argentinas, que necesitan tecnología, mercado de capitales, asistencia. Alejandro Rothman. Bueno, quizás yo en mi discurso planteé otra perspectiva, y creo que es útil para esta mesa plantear otra perspectiva. Yo me quiero poner del otro lado de la baranda. Coincido en gran medida con las opiniones de los colegas, no voy a insistir en ellas. Quiero ponerme del lado del pueblo, digamos, los sectores sociales que están siendo afectados por este proceso, que no comenzaron a ser afectados ahora. Tengo conmigo el documento de Fiel de octubre del 94, cuando ya dice claramente los mismos mecanismos recesivos que hoy están funcionando en la economía argentina, desaceleración del consumo, falta de apoyo financiero externo, o sea, ya estaban presentes. El efecto México los acentuó, pero estructuralmente estaban presentes. Pero estaban presentes otros fenómenos de mucho antes. Yo hace un año y medio estuve en este mismo programa y hablé del problema del interior. Siempre insisto, me gusta, viajo mucho por el interior, hablo con la gente, me introduzco en las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, en la universidad, en los sindicatos, en las organizaciones sociales de todo tipo, porque esa es mi actividad profesional y porque quiero reflejar la realidad. Y de ese año y medio hasta hoy diría que los problemas se han agudizado y las soluciones no han aparecido. Y el interior, y el Gran Buenos Aires, pero sobre todo el interior, cuando uno lo recorre y lo va visualizando simplemente con la caminata, simplemente con el recorrido por la calle, por la entrevista, lo ve ir poco a poco cayéndose. El que va hoy a Rosario, mi querida ciudad natal, ve una imagen que parece que fuera de un pobrísimo país latinoamericano. Es increíble, yo los invito, yo no sé si el gobierno camina por la ciudad de Rosario, me temo que no, si no, no traería a veces visiones optimistas, pero que la recorra, que la transite, que la sienta. Y he estado este año en Neuquén, he estado en Paraná con la gente del pequeña y mediana empresa. Entonces, la visión que hay entre los sectores sociales conformadores de lo que realmente es la estructura productiva argentina. Tengo el Censo Económico Nacional que acaba de publicar el Ministerio de Economía, y sobre 1.150.000 empresas que había hace un año, seguramente en este momento hay menos, casi 600.000 son de comercio, otras 400.000 son de servicios y 90.000 aproximadamente de industria. Esas 600.000 más las otras 400.000 sirven al mercado interno. Yo no estoy haciendo la apología del mercado interno per se, pero existen. Su vinculación con la sociedad es el mercado interno. Entonces, cuando uno lee las estadísticas, hoy leyendo en el diario que se cierran algunas empresas que en Rosario yo conocía como poderosas empresas industriales, Capital o DIC, por ejemplo,
que incluso le podría relatar la historia de esas empresas, porque algunas de ellas participaban en su capital societario de amigos míos, o veo el caso del Parate en Santa Fe con el 40% de caída de las ventas. Traigo el diario de hoy a la vista. Eso implica que el deterioro de esa realidad, sufrido por los pobladores, por la misma sociedad del interior, es un deterioro que es el efecto natural, lógico, de este proceso que también se ha descrito recién. Es como ver la realidad desde otro lado, ver la realidad poniéndose del otro lado de la baranda. Y las explicaciones a esos actores sociales, el desempleo que aumenta, si dice, va a aumentar un punto el desempleo, a mí me horroriza pensar 180.000 personas más, alrededor de 500.000 habitantes a los cuales la devaluación les vino de golpe, porque se quedaron sin plata, no tienen que comer. A mí me devaluaron al 10% hace unos meses porque soy funcionario público, investigador de CONICET, y me rebajaron el sueldo. Por primera vez en la vida me rebajaron el sueldo. No he podido que me restablezcan el sueldo original. Me devaluaron el 10%, a eso les devalúan el infinito por ciento, porque no tienen más recursos. Creo que tenemos que tomar en cuenta esa realidad, porque si no estaríamos solo viendo el epifenómeno. En esa alternativa, insisto, lo que ya planteé hace un año y medio. Así como hubo salvatajes para los bancos, yo tengo documentos, traje mucha documentación, un hermoso trabajo de Estados Unidos sobre cómo se salva una ciudad cuando su principal empresa industrial se cae, cómo acude el gobierno federal, el gobierno estadual, el municipio, las organizaciones sociales, esfuerzos de salvataje que no pueden demorar hasta que se restablezca. Porque se restablezca, después no se restablece nadie. ¿Cómo vamos a abrir otra vez la empresa cerrada? Tiene que tomarse antes. Acá hay mecanismos preventivos. 6 meses antes comienzan a actuar. En la liberal Estados Unidos comienzan a actuar para operar cuando hay este tipo de peligros. Creo que en ese sentido hay asignaturas pendientes muy serias en la política oficial. Darío Braun es subsecretario de Programación Económica, Macroeconómica. Es el segundo del IACH, va, rápido. ¿Algo así o no? No, me ocupo de la programación macroeconómica y es el motivo por el que estoy acá. Bueno, yo quisiera hacer algunas salvedades y en todo caso luego plantearle nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico. En primer lugar, quiero decirle que en realidad el ministro Cavallo no anunció que iba a haber atrasos en los pagos. Como bien lo dijo Graciano, solo dijo que en realidad íbamos a dejar de anticipar los pagos e íbamos a actuar dentro de los límites legales. La razón es muy sencilla. A pesar de que se devengan impuestos, no se están cobrando en la proporción en que se devengan. Cuando la situación se normalice, estos impuestos serán cobrados y entonces quizás podamos volver a adelantar los pagos. Esto es importante porque, como usted bien dijo, a los argentinos la palabra atrasos de pagos les trae una memoria muy conflictiva. Otra cosa que quisiera señalar, que decía Graciano, que no me parece del todo correcta, por lo menos no me parece correcta con respecto a la Argentina, y es aquello de que un ajuste es más doloroso en el marco de un tipo de cambio fijo. Creo que no es así. Quienes recuerden, por ejemplo, lo que ocurrió cuando la crisis mexicana del 82 y todos los acontecimientos que se precipitaron, recuerdan un periodo muy largo, muy recesivo y con enormes pérdidas de ingresos y de riqueza. Yo tengo la impresión que hemos asistido en las últimas semanas al comienzo de una reversión muy rápida de un shock que en rigor fue más violento, más rápido. En el 82 había, los acreedores se podían organizar, eran los bancos. En el año 94 y 95 los acreedores están diseminados, son poseedores de títulos, son inagrupables y por lo tanto es muy difícil organizar, como le pasó a México, una convocatoria. De allí que en realidad esta crisis corría el riesgo de ser muchísimo más violenta. No ha ocurrido esto, no se ha devaluado, efectivamente ha habido una desaceleración del crecimiento. ¿Cuánta desaceleración? Nosotros no tenemos datos inmediatos, creemos sí que en el primer trimestre tendremos una tasa menor que lo que estaba ocurriendo en el año 94, del orden del 3%, quizás más, y estamos viendo que en abril y mayo la producción, no las ventas, la producción mantienen un nivel positivo, pero menor que en los meses anteriores.
Es importante la diferencia entre producción y ventas porque todo el mundo tiene la percepción de lo que ocurre con las ventas. Esto no es exactamente lo que ocurre con la producción. Es importante esto. Luego, me permitiría acotar algo a lo que dijo Sheva con respecto a pasar a la ofensiva, lo que debería haber ocurrido luego del 14 de mayo. En primer lugar, creo que es importante reconocer que en un sistema democrático, el sistema político es el lugar donde los conflictos de intereses, de un tipo u otro, distintas visiones del país, se transan. El hecho de que después del 14 de mayo, en el Congreso, en ambas cámaras, se hayan recuperado algunos conflictos, hayan vuelto a plantearse, bueno, forma parte de lo que debe ocurrir. No necesariamente, estos conflictos no necesariamente de esta manera, pero de eso se trata la vida democrática. El gobierno podría haber, precisamente en aras de mantener la felicidad de una victoria que todo el mundo dice que ha sido muy significativa, haber hecho caso omiso a estas dificultades y simplemente dejar pasar. Precisamente el gobierno está haciendo lo que Sheva pide, en el terreno en el que la situación se ha colocado. Ha tomado la ofensiva, lo ha hecho de una manera bastante clara y continúa haciéndolo. Luego, seré breve, nuestro diagnóstico. Estamos en un periodo de transición, absorbiendo, dejando atrás lo peor de la crisis mexicana. Creemos que al cabo de poco tiempo comenzaremos a ver las ventas, por supuesto también la producción, recuperarse. ¿Cuánto? Es imposible saberlo de antemano. Nosotros seguimos creyendo que las condiciones están dadas para que al cabo del año 95 la actividad crezca del orden del 3%. Pensamos que estamos pasando lo peor en materia de la crisis. Tenemos indicios muy fuertes. Lo que ha ocurrido, lo que ha hecho la economía argentina desde el comienzo de la crisis es formidable, lo ha hecho en muy poco tiempo. A partir de las elecciones, los depósitos han crecido no 1.300 millones, sino 1.800 millones, particularmente los de plazo fijo. La recuperación de la confianza es muy marcada. Han crecido mucho más los depósitos en pesos, a pesar de que la tasa en pesos ha caído mucho, y que se ha achicado enormemente la diferencia entre las tasas en pesos y en dólares. En fin, usted me pide que abrevie, lo haré. De todas maneras, es importante tener un pronóstico claro. Creemos que la situación va a mejorar, creemos que está mejorando. Esto no quita que haya sectores afectados, no niega de modo alguno que en ciertos sectores, particularmente los bienes durables y semidurables, el nivel de ventas haya caído fuertemente. Las exportaciones han tenido un crecimiento espectacular. Cifras preliminares que el ministro ha anunciado hoy en su conferencia nos indican que en mayo han llegado al orden de los 2.200 millones de dólares. En mayo estamos apuntando a un superávit de balanza comercial del orden de los 600 millones de dólares. Esto es, hemos revertido el signo y en la misma magnitud estamos ahora en superávit cuando el año pasado estábamos en déficit. Yo les voy a hacer, si pueden contestarme en 5 segundos esta pregunta, los 4 se las hago. ¿Curan? Bueno. Sin saber la pregunta No, es difícil. es una pregunta muy puntual que permite 5 segundos acordar, porque si no después el doctor Cavallo, que le voy a dar 10 segundos, que va a tener 10 segundos, se va a quedar sin esos 10 segundos. Yo les digo los míos si usted quiere. No, les voy a preguntar esto. Como conclusión de sus exposiciones, que me parece que han sido muy ricas, muy enriquecedoras para nosotros, los legos en la materia, la pregunta sería esta: ¿en qué momento del 95 se produce la recuperación o no hay recuperación en el 95? ¿Sí? ¿No? ¿Tal fecha? No me den las razones. Díganme sus pronósticos. Walter. Si la expansión duró 4 años, es difícil saber cuánto puede durar la recesión. Normalmente las recesiones duran mucho menos que las expansiones. Pero si no hay medidas y nos hemos quedado sin políticas anticíclicas porque ya no las gastamos en expansión,
nadie puede saber exactamente cuánto va a durar la recesión y si en el 95 o en el 96 recomienza la expansión. Primero, un economista no puede dar nunca una fecha y un hecho simultáneamente. Pero además, te diría, si el gobierno toma las medidas de fondo adecuadas, porque ahora no puede hacer nada de corto plazo, tiene que mandar la señal de largo, y me voy a permitir 10 segundos porque Darío Brown hizo un comentario sobre la democracia, el funcionamiento de la democracia, pero yo quiero aclarar una cosa. Cuando un Congreso no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por un partido, porque son listas sábana y se eligen a dedo, me parece que la responsabilidad de los diputados, por lo menos de la mayoría, es apoyar a quien los eligió, que no es el pueblo, sino el gobierno. Entonces, más allá del funcionamiento de la democracia, que uno respeta y obviamente respeta la independencia de poderes, me encantaría que el Poder Judicial sea tan respetado en ese sentido. Cuando un diputado es elegido por su presidente para estar en la lista, me encantaría me encantaría que estuviera allí. Mi pronóstico es muy temerario poner una fecha. Yo creo que dentro de este año puede haber recuperación en la medida que se tomen estas medidas que están haciendo. Yo creo que hay varios escenarios, nunca hay un solo escenario posible porque si no seríamos infalibles. Y somos falibles, nos equivocamos. Entonces creo que hay un escenario posible que es que el contexto internacional no se modifica, bastante dudoso que no se modifique. Se modifica en 24 horas últimamente. Y entonces el proceso puede comenzar a remontar lentamente con un tendal de desaparecidos. Porque los que cerraron no abren más. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No aparece en el análisis del gobierno qué va a pasar con los que cerraron, con los que se fueron, con los que desaparecieron. Otra posibilidad es que el proceso, por ejemplo, a Brasil se le ocurra devaluar. Total, siempre Brasil dice que no y al día siguiente devalúa, no va a pensar en nosotros. O ponga un cupo a la importación de automotores, o en México se produjo otro crack. Desde hace 4 o 5 días el tipo de cambio en México está cayendo. Hay situaciones de temor. Entonces, el contexto internacional puede arrastrar otra vez la situación argentina. Yo diría que, como nunca, estamos sujetos a factores que no controlamos. Eso es lo dramático. Bueno, usted ya dijo, ¿no? ¿O no? No, en realidad me voy a tomar los 5 segundos, bueno. Parecían más. Yo creo que los economistas eran expertos en exactitud, pero la interpretación de los 10 segundos de estos 3 economistas es un tanto elástica, diría yo. También somos expertos en ajuste, así que yo voy a compensar. No, mire, en primer lugar, coincido que es temerario, y además no quisiera ser yo quien frente a usted y ante el público dé una opinión que luego la realidad niegue. Sin embargo, a nosotros, les reitero, nos parece que estamos pasando lo peor, que efectivamente a partir del segundo semestre vamos a ir viendo una recuperación. El ritmo de esta recuperación, si yo me animo a poner una fecha, no me animaría a poner un ritmo. Creo, sin embargo, que están dadas todas las condiciones para que sea rápida. Ciertamente, las cosas pueden cambiar. Ciertamente, Brasil puede devaluar. Ya lo hizo, no nos afectó. La conclusión ahí no es que todo es cambiable, esto es obvio, así es la vida. La conclusión ahí es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ser flexibles al cambio, mantener las condiciones de crecimiento, salir de esta crisis indemnes en cuanto a los motores del crecimiento de mediano y largo plazo. El próximo bloque de Domingo Cavallo. Ministro Cavallo, usted escuchó la mesa. Su reacción. Bueno, primero la economía argentina sigue en expansión. Eso es importante destacarlo. Seguimos teniendo crecimiento positivo del Producto Bruto Interno, lo tuvimos en el primer trimestre. Los indicadores tempranos dicen que sigue habiendo en el segundo trimestre y yo estoy seguro que lo va a haber también en el segundo semestre y que como mínimo este año la economía argentina va a crecer 3% y posiblemente crezca más. Además es impresionante la expansión de las exportaciones, con lo que se desmienten todas esas teorías de que este modelo no ayudaba a las exportaciones, al contrario, crecieron 20% el año pasado, con todavía rápida expansión de la demanda interna, y están creciendo 47% en valor este año. Y del aumento de las exportaciones, solo la mitad va a Brasil. Quiere decir que aún si no aumentara para nada la demanda de Brasil, o no hubiera aumentado, lo mismo tendríamos más de 25% de aumento de las exportaciones. O sea, es un resultado notable. Y todo esto
en absoluta estabilidad de precios. Yo, sinceramente, no comprendo cómo gente que dice haber estudiado y que dice conocer de economía, no comienza advirtiendo que una economía que por 5 décadas tuvo altísima inflación, hoy es la única economía de América Latina que tiene 4% anual de inflación y que es capaz de absorber un impacto como significa que de una entrada de capitales de 9.000 millones de dólares al año durante 4 años consecutivos, soporta una salida de capitales del mismo orden de magnitud y logra mantener total estabilidad de precios, logra evitar una devaluación. Eso es valiosísimo, eso demuestra que estamos en una economía con una flexibilidad y una capacidad de adaptación a situaciones internacionales cambiantes que nunca antes se había dado en la Argentina. Ahora, por supuesto, mucha gente intelectualizada o que cree ser intelectual no entiende esto. La gente común sí. Por eso la gente común ha votado como votó en las elecciones del 4 de mayo y en todas las elecciones anteriores. Y por eso valora tanto la estabilidad. La gente más humilde, la de los barrios más pobres, la que más valora todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 5 años, porque lo contrasta con su experiencia de décadas y no porque lo lea en un libro o se lo escucha a un periodista o a un economista, sino porque lo vive. Pero fíjese, Rothman dijo que por primera vez en la historia le habían devaluado el sueldo en 10% porque como investigador del CONICET lo alcanzó la rebaja del 10% para los que ganan más de 2.500 o 3.000 pesos. Pero, ¿en qué términos habla este hombre? ¿Habla de poder adquisitivo del salario o habla de valor nominal del sueldo? Porque imagínense, con las devaluaciones del 100 y del 200% con que nos despertábamos en el pasado en la Argentina, los sueldos de los investigadores o de los empleados públicos, en términos de poder adquisitivo, bajaban a la mitad o a 1/3 de un mes para el otro. Y si no, acuérdense de julio del 89, pero de cualquiera de todas las crisis anteriores, donde no solo le desvalorizaban el trabajo a la gente y le quitaban una proporción enorme de su sueldo de un día para el otro, sino que le desvalorizaban todo el fruto de su trabajo anterior, todos los ahorros. Ahora, ministro... Y todo eso es algo extraordinario que hemos conseguido en Argentina. Ahora, yo le digo una cosa de lo que uno ve todos los días, digamos. Hay mucha gente cuando uno se encuentra que le dice que hay un parate. Es decir, esto... De ventas en el mercado interno, en los mismos sectores donde la aparición del crédito y las bajas tasas de interés de los años anteriores produjeron un boom de demanda. Ahora, al desaparecer el crédito para el consumo y al ser muy altas las tasas de interés, hay una contracción de la demanda interna, pero ahora es donde se pueden ver los beneficios de una economía abierta. Los mismos bienes que se producían para el mercado interno, como tenían que competir en los últimos años con las importaciones, son de calidad como las demanda el mundo y por eso han aumentado tanto las exportaciones. Bajó la venta de automóviles en el mercado interno, pero en el mes pasado vendimos 7.000 automóviles al exterior, porque ahora los automóviles que se venden en Argentina, como tenían que competir con los importados, tienen que ser de la misma calidad que demanda el resto del mundo para comprar automóviles. Y además, el crecimiento de la productividad en la Argentina es impresionante. Yo no sé qué lugares del interior visita Rothman, pero en todos los lugares a los que uno va, ve que hay mejores servicios telefónicos que antes no los había. Ahora cualquier persona consigue un teléfono en cualquier rincón del país. Antes se demoraba años. Vayan a visitar el puerto y pregunten cuánto costaba mover un container antes y cuánto cuesta ahora. Vaya a hacer un trámite de aduana. Antes tenía 17 formularios y tenía que estar por 17 ventanillas. Ahora con un formulario por la computadora hace trámite en unos minutos. Antes en el puerto los barcos demoraban días y los camiones con granos y los trenes demoraban días abarrotados en el puerto. Ahora todo se hace en segundos, eso en minutos, en horas a lo sumo. Todo eso es aumento de productividad, reducción de costo. La eficiencia ha aumentado en la Argentina espectacularmente. ¿Por qué? Porque hay mucha exigencia. La competencia en un contexto de estabilidad obliga a todos a hacer las cosas mejor. Se está produciendo una reducción de los márgenes comerciales.
Fíjese que los precios que reciben los productores industriales agropecuarios están mejorando porque mejoran los precios en el mundo, los precios de exportación, pero el índice de costo de vida no aumenta. Quiere decir, incluso no aumentó cuando aplicamos el IVA, que los comerciantes minoristas no pudieron trasladar a los consumidores, y los comerciantes, los mayoristas, los productores sí, porque estaban trabajando al costo. ¿Por qué se contraen los márgenes comerciales y por qué bajan los precios de alquileres y de servicios que estaban demasiado altos? Precisamente porque la economía está demostrando una flexibilidad y una capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes de demanda, y eso nunca antes la economía argentina lo demostraba. O sea, las cosas andan muy bien. Una cosa que le pregunto, este clima que se ha creado, ¿puede tener connotaciones políticas? Por ejemplo, usted ha dicho esta mañana, si no me equivoco, que hay grupos que desearían su alejamiento. ¿Usted cree que el clima que se creó con la ley de patentes, por ejemplo, ciertas tensiones internas en el justicialismo, la idea del jefe de gabinete y que habría un secretario de presupuesto, después no habría, sería de Cavallo, no sería de Cavallo, todo esto, ¿no habrá creado un clima que la gente dijo, no, Cavallo antes de fin de año lo descabezan, y eso tuvo una influencia? Algo de eso puede haber, pero no por las anécdotas de las peleas o supuestas peleas mías con algunos legisladores o por esta supuesta interna alrededor del jefe de gabinete, que no existe, eso lo puedo totalmente asegurar. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo están sorprendidos porque un país que en su constitución de 1853 fue pionero en reconocer el derecho de propiedad intelectual, a punto de que en el artículo 17 dice: todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley, esté discutiendo si protege o no la propiedad intelectual de los descubrimientos en materia de medicamentos, e incluso que esté discutiendo, como está pasando, la creación de un instituto de propiedad intelectual, no solo para medicamentos, sino para incluso su obra o cualquier invento, donde un funcionario del gobierno nombrado por el Congreso va a decidir si usted impulsivamente le tiene que vender su propiedad intelectual o darle permiso a otro para que utilice, y le va a fijar el precio de la compensación que usted tiene que recibir. En el mundo se asombran cuando ven que un país vuelve tan atrás de sus propios antecedentes. Toda esta discusión alrededor de la ley de patentes es vergonzante para pero ahí viene la pregunta política. Pero la idea sería déjeme decirle que creo que de todas maneras... La idea sería entonces, o la sospecha, es que el movimiento político mayoritario o no ha entendido o no acompaña la transformación que usted quiere hacer. Les quiero decir una cosa. Acá el sector empresario representado institucionalmente no ha cumplido bien su rol de lobista frente a las instituciones de un sistema democrático. Porque Silfa, que tiene un interés específico de que le permitan seguir copiando medicamentos patentados en otros países impunemente, fue y hizo un lobby muy fuerte. Pero la Unión Industrial y todas las otras cámaras representativas de los empresarios, que saben el perjuicio para todo el resto de la economía, que significa que Argentina no proteja la propiedad intelectual, se callaron la boca y piden que nosotros tomemos medidas para supuestamente reactivar una economía recesiva o cosas por el estilo. Acá ha faltado seriedad de los sectores que deberían, en todo caso, haber ayudado al Congreso a clarificar lo que es importante de lo que no es importante. Pero les voy a decir una cosa. Yo creo que los que leen lo que está pasando en la Argentina se equivocan de cabo a rabo. Creo que los que han vendido bonos o han vendido acciones ayer y antes de ayer provocando esta caída de los precios, se equivocan, están mal informados, están informados a través de gente que de tanto hablar por radio, por televisión y escribir en los diarios, no lee las estadísticas, no analiza, no conoce los temas sobre los cuales crea opinión, incluido algunos consultores que mandan informes al exterior. Pero además de eso, deberían haber visto la acción importantísima que estamos haciendo respecto del mayor problema fiscal que tiene la Argentina, que se llama el déficit y la deuda de corto plazo acumulada por los gobiernos provinciales, por algunos gobiernos provinciales. Y ahí estamos poniendo de manifiesto una firmeza espectacular, y además estamos induciendo
algo que nadie creía que se iba a poder hacer en la Argentina, que es la privatización de los bancos provinciales y de las empresas eléctricas provinciales. Lo mismo que toda la transformación que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años. O sea, realmente los que apuestan en contra de Argentina, los que hablan de que Argentina va a demorar en recuperarse de que Argentina admirablemente soportó una reversión en el sentido de los flujos de capitales con una capacidad de adaptación que ningún otro país del mundo demostró. Ha mantenido la estabilidad, una estabilidad admirable que no tiene ningún otro país de América Latina, ni siquiera Chile. La última pregunta. Está resolviendo los problemas en base a aumento de productividad, en base a inversión. La última pregunta es la de los 10 segundos, pero espero que usted sea un mejor economista que los anteriores en materia de medición del tiempo. Esta especie de descenso, por lo menos en el crecimiento, ¿cuándo se produce la recuperación plena de la economía? ¿En qué momento? Primero usted lo planteó bien, no hay recesión, no hay caída del Producto Bruto, hay un crecimiento a un ritmo menor del vertiginoso crecimiento que teníamos en los años anteriores. Ya en el segundo semestre se va a notar un mayor ritmo de crecimiento que en el segundo trimestre de este año, posiblemente también mayor que en el primer trimestre de este año, y el año próximo vamos a estar creciendo a no menos del 5% anual. Gracias, ministro. En el próximo bloque voy a tratar de sintetizar los argumentos que se usaron acá para que usted piense y decida qué piensa. Bueno, yo voy a tratar de sintetizarlos. Hubo argumentos muy fuertes acá, en diferentes momentos. Hay una llamada que me dice, clarifique por favor, que no se entiende nada. No, yo creo que se entendía, pero voy a tratar de clarificar el debate. Lo que dijo Graciano, el argumento de Graciano, es más o menos este. Hay siempre ciclos en todos los países. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, cuando vino el ciclo de crecimiento, que fue los años anteriores, 4 años, que creció la economía al 8%, en lugar de rebajarlo un poco y crecer al 6, al 5, y guardarse recursos por si las moscas, echó más y más nafta y fuego y leña a la caldera. Y entonces ahora que viene el decrecimiento, no está con recursos porque la plata del Banco Central tiene que sostener el dólar. El dólar está para, mejor al revés, el dólar tiene que sostener al peso. Eso está para cubrir los pesos. No hay cómo, y además los capitales se fueron. Entonces ahora la caída es mucho más fuerte y va a ser larga. Esto es lo que dijo Graciano. Me impresionó mucho el argumento de Rothman, porque está hecho del otro lado de la gente, no del lado del Estado, de la macroeconomía, de las cifras, sino de las personas. Entonces lo que Rothman dijo, básicamente, es acá, aun cuando crecíamos al 8, había mucha gente que estaba siendo expulsada del sistema, por ejemplo, desempleados, y mucha gente que sufría la trituración de la transformación. Y esa gente, para ella, había devaluación, como dijo Rafael, estaban peor. Y ahora, le dice Rothman, por ejemplo, hablando de Rosario, que, digamos, basta ir a la calle y ver que hay gente, mucha gente, que le va muy mal. Entonces, lo que él decía en el fondo era una especie de autocrítica de la función del economista. El economista no puede ser solamente alguien que maneja computadoras, sino que finalmente lo que hace tiene que servir a la gente concreta que camina por la calle. Es decir, el tejido social está sufriendo mucho. Entonces el argumento de Rothman es, por ahí la operación es un éxito, pero el enfermo se muere en la operación, en la mesa de operaciones. Fue un éxito, le sacaron lo que tenían que sacarle, pero está muerto. Este es el argumento de Rothman. El argumento, diría yo, de Sebach, que me pareció muy interesante, del otro lado, evidentemente, Sebach lo que dice es esto. Nosotros crecimos estos 4 años al 8%, sobre la base del mercado interno. Pero el mercado interno tiene un límite. Usted vende autos, hasta que deja de vender autos, etc. Es decir, eso tiene un techo. Y ahora lo que estamos haciendo es una dolorosa transformación del mercado interno a la complementación del mercado externo, que es infinito.
si uno se pone a exportar, exporta infinitamente. Eso no tiene techo, es abierto. Entonces Argentina, según Sebach, se está transformando para vivir del mercado interno y del mercado externo. Y esto va a ser mucho más sólido, pero muy doloroso. Y se va a hacer más o menos rápido, dijo Sebach, con la condición de que no haya las contradicciones políticas que hay hoy en día en el gobierno, entre, por ejemplo, el Congreso y Caballo, para decir un solo ejemplo. Es un poco la visión de Sebach. Es decir, hay dolor, pero es un dolor que tiene sentido para una Argentina de futuro. Y finalmente, tanto el ministro como Brown, como su analista macroeconómico, lo que dicen es que lo mismo de Sebach, pero menos acentuado. Que en verdad se está creciendo menos que antes, pero la recuperación va a ser antes y va a ser muy fuerte. Y el ministro habló de un crecimiento del 5% a partir del 96. Estos son más o menos los argumentos. Yo acá tengo un cuadro que para ilustrar todo esto, que ha hecho Orlando Ferreres, es un instituto que él tiene. Fíjense, esto explica muy bien la economía. ¿Se ve o no se ve? Ahí está, ¿no? Fíjense, esto es el 85 y acá estamos en el 99. Son 14 años. El ciclo crece plan austral. Se empieza a venir abajo, Alfonsín, hiperinflación del 89, menos 6 fue la economía ese año. Acá se recupera un poquito, viene Caballo en el 91 y vienen los años del gran crecimiento. 8,9, 8,7, 6, 7,1. El ministro dice que ahora vamos a bajar al 3 de positivo. Ferreres dice que bajamos al menos 1,4 en el 95. Los dos admiten que la curva va para abajo, pero en uno es mucho más pronunciada. Y después Ferreres también dice, viene una recuperación, pero él estima una meseta de crecimiento de alrededor de 3 o 4% anual en los próximos años. Es un poco el mismo dibujo de los ciclos, pero menos optimista que el del ministro. Usted estará en un sector que está sufriendo más, en uno que está sufriendo menos. Los economistas, diría yo, que no tienen toda la verdad. A veces se equivocan. Cuando se equivoca un economista se lo equivoca con exactitud. Dice 1,3, pero por ahí se equivoca también. La Argentina está en un momento económico muy difícil y me parece a mí que todos coinciden en que el ciclo está así. Cuando estuvo así, también hubo gente que no se benefició. Cuando esté así, para arriba de nuevo, también va a haber gente que no se va a beneficiar. Y hoy hay mucha gente que sufre. De alguna manera, la economía es para la sociedad. Pero esto no quiere decir que ni hay que ser irracional en la economía y emitir, por ejemplo, la maquinita de nuevo, jamás. La estabilidad está. Pero tampoco quiere decir que la economía solo son cifras. Detrás de ellas hay gente. Y la Argentina vive hoy en medio de la angustia económica y espero, con un mínimo de esperanza, que le pido que no pierda. Oldman, sastrería y camisería. Lavalle, esquina Montevideo y patio Bullrich. Calpaquián Alfombras, pise seguro, pise Calpaquián. Tenemos otro tema ahora entre nosotros, que es el posible ascenso del capitán Astiz. El presidente Menem, ahí está la imagen del capitán Astiz, el presidente Menem el domingo, en un diálogo con René Salas, abrió o reabrió esta posibilidad con estas palabras. El capitán Astiz, de acuerdo a las autoridades de la Armada Argentina, es un buen oficial. Ellos le piden al presidente de la Nación, al Ejecutivo, que eleve ante el Parlamento la propuesta para el ascenso del capitán Astiz. Es lo mismo que ocurrió con Rolón y el otro es Pernía. O sea que usted propondría el ascenso y que lo decida el Congreso. Claro, a petición de las autoridades correspondientes, a petición del Ministerio de Defensa. Si viene el pedido de ascenso del capitán Astiz, ese pedido va a ir al Parlamento y serán los parlamentarios los que van a decidir.
Horacio Méndez Carrera es el abogado del tema de las monjas francesas. Su reacción frente a lo que dice el presidente. Bueno, me sorprende, pero de todas formas creo que es coherente con la actitud que siempre ha mantenido en esta materia. El hecho de pretender ascenderlo al capitán Astiz o decir que tiene condiciones morales para ser un oficial de la Marina es una cosa que repugna al más elemental sentido moral. Yo pienso que el presidente tiene atribuciones y facultades para no mandar el pliego de ascenso a la Comisión de Acuerdos del Senado. Más aún, tiene la obligación de no hacerlo. Él no puede ser un espectador silencioso y neutral ante una situación que repugna la conciencia de toda la humanidad. Acá hay de por medio una situación que todo el mundo conoce, que es un fallo, no solamente de la justicia francesa, sino también de la justicia argentina. No debemos olvidar que la Cámara Federal, en el mes de febrero del 87, lo procesó por tormentos, y que él hubiera sido condenado, hubiera sido sentenciado a reclusión perpetua de no haber sido por la ley de obediencia debida, que interrumpió el curso de un proceso penal. Es decir, él ha estado entre los 17 oficiales acusados de tormentos, de gravísimos crímenes. Y estos 17 oficiales que la Cámara Federal procesó en febrero del 87, lo hizo con un criterio selectivo. Selectivo quiere decir que escogió de medio centenar de oficiales imputados, acusados de tormentos, a aquellos contra los que había cargos más graves, entre ellos Pernías, Acosta, Astiz, todos los cuales, y Febres, es decir, 6 de estos 17 fueron procesados con relación al secuestro y a los tormentos infligidos a las dos religiosas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet. Además está decir que estas pobres mujeres mártires pertenecían a una orden religiosa de las misiones extranjeras. Su vida estaba con los pobres, su evangelio era ayudar a los más pobres, vivían en villas miserias. Su único delito fue, como dijo el canciller de Francia, Alain Juppé, pensar diferente. No portaban armas, no llevaban, no hacían otra cosa que tratar de ayudar a los familiares desaparecidos. En el momento en que fueron secuestradas de la iglesia de Santa Cruz, lo único que estaban haciendo era hacer una colecta para publicar una solicitada con los nombres de los desaparecidos, que finalmente fue publicada el 10 de diciembre. Es decir, toda una actividad inocente, eran seres inermes, civiles, ¿no?, que fueron, salvajemente torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada. No debemos olvidar también que Astiz fue condenado por la justicia francesa por contumacia a prisión, a reclusión perpetua. Este juicio, que mucha gente que ignora los antecedentes, es un juicio que fue llevado en regular forma, de acuerdo a la ley francesa. La ley penal francesa prevé juicio por contumacia, como lo hace Italia y otros países, como consecuencia de haber salido de la Segunda Guerra Mundial. Suecia, en cambio, no tiene una legislación similar, porque Suecia fue un país neutral. La razón de esto fue perseguir a los criminales que hubieran cometido crímenes, ¿no es cierto?, contra ciudadanos franceses o italianos. El caso de Pripke también es claro, por eso se ha logrado pedir la extradición. El juicio por contumacia tiene la característica de que, bueno, él fue citado en regular forma, publicando edictos, dando intervención a las autoridades argentinas, mandando exhortos y demás, y al no haberse presentado, bueno, Astiz fue condenado finalmente por la Cour d'Assises. Yo presencié, yo participé en ese juicio como abogado, uno de los 4 abogados, y finalmente fue condenado. Pero ¿qué pasa? Que si Astiz llegara a presentarse, la sentencia es bajo condición resolutoria. Si él se presentara el día de mañana a las autoridades francesas o fuera arrestado, el juicio automáticamente se anularía y se le abriría una nueva causa, ¿no?, en la cual podría designar abogado y demás. O sea que tiene todas las garantías y están a su disposición los jueces esperándolo. Juan Abercovo lo conoce a Astiz y lo estima. Sí, a nivel personal
lo estimo, a nivel profesional lo respeto. Yo lamento disentir con el amigo Méndez Carreras. Yo creo que si el capitán Astiz está encuadrado dentro de las reglamentaciones militares y dentro de las leyes respectivas, así como fue ascendido de capitán de corbeta por el presidente Alfonsín y a capitán de fragata por el actual señor presidente de la Nación, tocará entonces, si estatutariamente así corresponde, como yo creo que sí que corresponde, que el pliego sea presentado ante la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación y, bueno, los senadores, espero que sin ideologismos, sin revanchismos, muchos de sus integrantes formaban parte de nuestro Parlamento cuando se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, están hoy día en funciones, espero que con ecuanimidad estudien este caso y si deciden que el señor capitán Astiz debe ascender, que así lo declaren, y si deciden que no deben prestarle el acuerdo, que así también lo declaren. Sin entrar, Mariano, en polémicas, todo lo contrario, yo respeto muchísimo la opinión de Horacio, no la comparto. Por cierto, quisiera hacer una breve referencia al juicio francés que ha llevado a cabo en Francia, que ha mencionado Horacio, al cual yo considero una abierta injerencia en asuntos internos de la Argentina, y muy diferente la conducta francesa a la que observó el gobierno de Francia algunos años después en el caso público y notorio del Rainbow Warrior, buque ecologista de Greenpeace que, estando en Nueva Zelanda, dirigiéndose al atolón de Mururoa para evitar o controlar las pruebas nucleares francesas, fue agredido por un comando de las Fuerzas Armadas francesas, hundido, con una víctima fatal. 3 de los comandos pudieron escaparse, 2 de los comandos fueron detenidos, condenados en Nueva Zelanda a 30 años de prisión. La justicia neozelandesa solicitó la extradición de los otros oficiales, Francia la negó, y luego, cuando por razones humanitarias, así se dijo y se publicó, esos 2 oficiales fueron devueltos a Francia, Francia los ascendió y los condecoró. A mí me llama mucho la atención que en este tipo de cuestiones nosotros consideremos razonable y aceptable, contra fallos de nuestros propios tribunales, que primen actividades procesales llevadas a cabo por tribunales de otros países. Por lo tanto, yo no, con todo respeto, por cierto, no estoy de acuerdo con tu posición y, concretando, Mariano, tu pregunta, entiendo que el señor capitán Astiz, si está estatutariamente en condiciones, debe ascender. Aquí se están sacando las cosas de un contexto, Mariano, sucedido hace 20 años, y que, si tú me permites en un segundo, motivó, y te voy a decir luego quién y en qué oportunidad, que se dijera que cuando el 24 de marzo del 76 cayó un gobierno votado por 7 millones de argentinos, la ineptitud presidencial y la falta de respuestas estabilizadoras y legítimas por parte del entorno oficial, en medio de una realidad económica de improvisación inocultable y de una indisciplina social anarquizante, más la presencia de organizaciones para la subversión y la violencia que angustiaron al pueblo, abrieron el camino para que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Había que ordenar la economía, reorientar la educación, terminar con la violencia, eliminar la corrupción, liberar nuestra juventud y buscar con urgencia el restablecimiento de derechos y deberes para reencontrarnos en el marco de una nación solidaria y pacífica. Junio de 1977, Unión Cívica Radical, Comité Nacional, con la firma del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, autor, posteriormente, 5 años después, de un decreto
famoso decreto 158/83 que motivó el juicio a la Junta de Comandantes. Guillermo Fernández Gil. Mira, Mariano, vos sabés que a mí me gusta siempre expresarme con total franqueza, con el debido respeto que tengo por los demás, evidentemente. Yo creo que si estamos viviendo en democracia, como se nos dice y como se viene sosteniendo desde 1983 hasta la fecha, deben funcionar los sistemas de la democracia. En consecuencia, frente a este problema, después me voy a referir brevemente cuáles son los verdaderos motivos por los cuales se reactualiza por parte de algunas entidades supuestamente defensoras de derechos humanos, la solución es muy clara y es muy simple, la ha ratificado el doctor Aber Cobo recién, en el sentido de que se produce una propuesta por parte del señor Ministro de Defensa al Presidente de la República, porque el Ministro de Defensa, que a su vez le es sometida la propuesta por el comandante en jefe de la Armada, el almirante Molina Pico, no encuentra ningún motivo en la foja de servicio del capitán Astiz que impida su ascenso como ellos creen que corresponde. Esto llega a manos de ¿quién? Del Presidente de la República. Y el Presidente de la República, actuando de acuerdo a la Constitución Nacional, dice: a mí se me hace una presentación de este tipo, yo no puedo ser sospechado de menemista porque se conoce públicamente mi posición totalmente contraria al régimen que estamos soportando y que estamos viviendo. El Presidente de la República decide, como le corresponde, enviar esa propuesta al Senado de la Nación. ¿Por qué al Senado de la Nación? Porque allí funciona la Comisión de Acuerdos, que, valga la redundancia, de acuerdo con la Constitución Nacional, establece que debe ser el Senado de la Nación quien debe dar el acuerdo para los casos de ascenso a capitán de navío, almirante o un grado superior. Pero lo que a mí más me preocupa, acá el doctor Aber Cobo ha leído un documento, yo me reí un poco, en fin, no es para reírse el tema, pero yo me reí un poco porque lo conocía de sobra el documento y sabía cómo terminaba y sabía quién lo firmaba el documento también. Este tema ha sido y es agitado permanentemente desde hace mucho tiempo, no obstante las leyes de obediencia debida y punto final, que no fueron sancionadas por mí, fueron sancionadas por el presidente no por el presidente Alfonsín, sino por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y promulgada sí por el presidente Alfonsín, puso punto final, ¿no es cierto?, a esta situación. No vamos a entrar a analizar si la ley punto final es justa o no es justa o no es justa. Lo que sí yo voy a decir con toda claridad, Mariano, es que este tema ha vuelto a ser agitado por las entidades supuestamente defensoras de derechos humanos. Para mí, desde un punto de vista, por supuesto, estrictamente personal, basta que un caso sea mencionado por las entidades las defensoras de los derechos humanos para que yo ya sospeche de la veracidad del caso que esas entidades están planteando. Cuando esas entidades, Mariano, en la Argentina, sean capaces de referirse, ¿no es cierto?, a la supuesta represión, porque acá no hubo represión, acá hubo una guerra interna, que es lo que esas entidades no quieren reconocer. Cuando esas entidades condenen, por ejemplo, a los 1.500 hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron asesinados por la subversión, cuando uno solo de los hombres de los integrantes de esa Comisión de Derechos Humanos recuerde que los policías eran utilizados como prueba de tiro por parte de los montoneros, no en sus polígonos de tiro que los tenían, sino que practicaban con el pobre agente que estaba apostado en la puerta de un banco, apostado en la puerta de una empresa. Cuando yo vea que esas entidades de derechos humanos, que son financiados por la socialdemocracia, que justamente es la que se ha entrometido en nuestra soberanía, como muy bien ha dicho el doctor Aber Cobo, particularmente con la intervención del embajador francés y particularmente con la intervención del gobierno de Francia, cuando yo vea que se produce una condena por parte de esas entidades de derechos humanos, que están solventadas por la socialdemocracia europea y además solventadas en parte también por el marxismo-leninismo internacional, como lo acaba de ratificar el propio Gorrayán Merlo en un reportaje que de triste recuerdo, a pesar de que tiene muy poco tiempo, pero realmente de triste recuerdo porque fue espeluznante cuando las entidades de derechos humanos
mencionan un caso de ese tipo, yo debo reconocerte, Mariano, y lo debo decir claramente ante la pública, que yo ya no creo en lo que esas entidades de derechos humanos puedan decir. Nada más. Luis Moreno Campo. Bueno, primero me gustaría 10 segundos, porque el programa de la semana pasada me atribuyeron a mí una investigación sobre el caso Rosselló, que le hizo 9 Diario. Yo le di una pequeña ayuda, pero le hizo 9 Diario. Por favor, eso... Bueno, queda todo el honor para 9 Diario. Todo el honor del programa para 9 Diario y no para mí. El caso de la Cámara Oculta. Ese caso, el caso del concejal Rosselló y los ascensores. Sobre este punto, a mí, cuando yo estaba en los juicios investigando estos hechos, me impresionaba cómo los mismos hechos eran calificados de un modo por la ley, por la justicia, por la sociedad, y de un modo totalmente opuesto por la gente de la Armada. Porque nosotros en el juicio de la Junta, en el juicio por la gente de la ESMA y de la Armada, teníamos cerca de 20 oficiales bajo proceso. Pero la preocupación de toda la gente de la Armada era Astiz. Siempre me preocupó el fervor por Astiz. La verdad que es una cosa que me parece muy impresionante, el fervor que despierta dentro del arma Astiz. Entonces Astiz es un símbolo doble. Para la sociedad es el símbolo de la represión, porque tuvo participación en el caso de Hagelin, en el caso de las monjas francesas, que fueron muy conocidos, e inclusive el símbolo de la rendición de Malvinas, ¿no? en Georgia. Y para la Armada es el símbolo del oficial joven que cumple con las órdenes, ¿no? Y yo creo que justamente lo que le pasó a Astiz en parte es eso, que él fue un oficial joven, muy entrenado, él es buzo táctico, tuvo mucha instrucción, y que siempre estuvo como, digamos, lo que un ejército espera de sus oficiales jóvenes, es que cumplan al pie de la letra y con el máximo esfuerzo las órdenes. Y Astiz hizo eso, siempre. Y creo que esa devoción y esa entrega a la Armada es lo que la Armada le reconoce a él. El problema que tenía Astiz es que las órdenes que le daban eran espantosas. Eran secuestrar personas, básicamente. Astiz era básicamente un operativo. Astiz no era un torturador. Si bien hay algunas imputaciones que torturó en algunas ocasiones, en particular en el caso de las monjas, pero Astiz era un operativo. Si los operativos eran los grupos que iban, detenían personas y las llevaban a la ESMA donde eran torturadas por otras personas. Por eso, en ese proceso de ir a detener era mucho más peligroso que torturar a una persona indefensa. Entonces, por eso, Astiz siempre reconocía que estaba en primera línea. Entonces, por esto era acusado y por eso, si no hubiera habido ley de obediencia de vida, posiblemente hubiera sido condenado. Ahora, acá ya no se juzga la culpabilidad o inocencia de Astiz. Me parece que es obvio que Astiz cometió esos hechos, más allá de toda idea de que haya conspiraciones marxistas-leninistas. No creo, además, que le quiero confesar que no creo que el marxismo-leninismo hoy pueda sostener a ninguna institución en el mundo. No tiene desapareció realmente, ¿no? Pregúntale a Fidel Castro, a ver. Por eso, está muerto, pobre, está apelando a los hoteles españoles para vivir, pobre Fidel Castro. Bueno. Entonces, el punto que yo le quiero decir es, ahora la discusión no es si es inocente o culpable, para mí claramente él cometió los hechos. El punto es si hay que ascenderlo o no hay que ascenderlo. Esta es la historia. Lo que yo siento es que, yo en principio diría que no se lo puede ascender a un oficial con estas características. Lo que sí me gustaría es que la Armada entonces dé explicaciones muy claras. Yo también creo, como en eso coincido, que es, bueno, va a ir al Senado, porque el presidente no se quiere meter a vetarlo, va a ir al Senado, y me parece que es la ocasión, ya que hubo un reconocimiento por parte de Molina Pico lo que pasó, y de Balsa, hubo un cambio muy fuerte. Ahí viene el tema, ¿no? Yo creo que Balsa fue más fuerte. Dio otra, es decir, Balsa dio vuelta a la interpretación del ejército sobre sí mismo. Sí. No Molina Pico. No llegó tan lejos. Bueno, creo que esa es la ocasión, porque a mí me parece que obviamente que si la Armada quiere que Astiz pase por el Senado, tiene que haber una cantidad de argumentos, de defensas que nosotros no conocemos, que tienen que dar los senadores. Y que no le pase lo que le pasó a ¿cómo se llama? Rolón, que fue solo, sí. ¿No? Que fue solo y ahí perdió. En parte por este programa perdió. Pero me parece muy importante entonces, bueno, ya que va a ocurrir esto, que es la ocasión quizás de que sigamos avanzando, porque yo creo que a pesar de todo esto, estamos avanzando mucho en el proceso de reconciliación y en el proceso de entender lo que pasó. Quizás justamente, que la Armada puede explicar por qué Astiz debe ser ascendido, es lo que hace falta, y que ellos nos den una explicación que nosotros si no podemos comprender, por qué quieren ascender a un hombre que para la sociedad secuestró y participó en homicidios y torturas. Si usted fuera, vamos a un acto de imaginación, usted ahora es senador o senadora. Si le llegara el pliego de Menem con Astiz, ¿cómo votaría? Bueno, nos queda otro tema más y un final muy duro, creo yo. El tema que nos queda es este señor que está acá en la revista Gente, salió, no sé dónde lo muestro acá, Vidal,
volvió el doctor Vidal, el investigador de la crotoxina. Y nuevamente en el país se renovó un debate sobre la crotoxina, sobre el Hansi, sobre todos los métodos para combatir el cáncer, diríamos no tradicionales, algunos dicen alternativos, y la corporación médica, de la cual tenemos acá 4 representantes, está en cierto modo, no digo dividida, pero hay 2 actitudes, digamos. Una, ceñirse a lo probado, a lo comprobado, a lo serio, y sospechar o inclusive denunciar todo este tipo de comportamientos médicos tipo crotoxina o Hansi, y a veces decirlos que son supercherías, que la gente está desesperada, y bueno. Y otros que dicen, no, echamos manos a lo que se puede, y si lo que se puede no es muy ortodoxo, ¿qué hacer? Aquí tenemos 3 oncólogos, es decir, 3 médicos expertos en cáncer y un cirujano, de manera que diríamos que estoy en minoría. Doctor Ernesto Gildesa. Yo creo que en primer lugar uno tiene que entender la confusión del lenguaje porque es cierta. Una de las estrategias más importantes de las no medicinas o de las no ortodoxias en la medicina han sido tratar de establecer una denominación más o menos simpática para poder ser aceptada. De hecho, los términos blandos con los cuales usted las categorizó, medicinas alternativas, medicinas no convencionales, medicinas no probadas, medicinas no ortodoxas, son algunos de ellos. Yo las clasifiqué como medicinas parasitarias simplemente porque soy médico y lo único que sé es clasificar como médico. Habitualmente son medicinas que viven de la única medicina auténtica, que es la única medicina de siempre, y que muchas veces es presentada como una medicina científica y fría, como si ser científico y ser humano fueran elementos contrarios. En realidad, Boecio, a principios del siglo I, decía el médico se puede definir con 4 palabras. Vir bonus medendo peritus. Decía, hombre bueno, experto en el arte de curar. Si a usted le falta ser hombre bueno, le falta una pata. Y si a usted le falta experiencia para curar, también le falta una pata. El problema de la crotoxina es que la crotoxina primero ya es historia y como tal es revisable, pero no es modificable. La crotoxina fue una pésima investigación médica. Desde la hipótesis, no. Jamás la ciencia discute una hipótesis a priori. Hay hipótesis muy locas que tienen éxito. Por ejemplo, si alguien dijera, ¿se puede elongar a un sujeto, es decir, aumentarle la estatura fracturándolo? Es una hipótesis loca. Sí, pero el método de Ilizarov usa la fractura y la elongación milimétrica y logra darles hasta 30 centímetros de estatura más a los que no pueden crecer. Causar una anomalía puede mejorar a un sujeto, parece una hipótesis loca. Sin embargo, si uno tiene una tetralogía de Fallot, una enfermedad congénita, colocarlo en conducto arterioso, comunicarle la arteria aorta con la arteria pulmonar, les mejora la sobrevida. Es decir, la hipótesis no es lo que importa es la experimentación. Efectivamente. Y en la experimentación, hasta 1945, los médicos podíamos hacer casi cualquier cosa, pero sucedió en Nuremberg. Nos encontramos con que los médicos, no se olvide usted que la segunda figura más odiada del nazismo se llama Joseph Mengele. Doctor Mengele. El doctor Mengele. Se juzgaron 24 médicos alemanes en Nuremberg. Y se dijo, señores, lo que ustedes hicieron es atroz. Y la comunidad médica mundial generó un código aplicable a todo médico que vive en este mundo. Se perfeccionó en Helsinki y en Tokio. El punto 3 del código de Nuremberg, y si quiere lo vemos, dice taxativamente, no se puede experimentar en seres humanos sin antes haber experimentado en el laboratorio o con animales. Una década después, Vidal nos trae los trabajos publicados, primero en el 93, en la reunión de la American Cancer Research, el trabajo publicado en Investigational New Drugs, y un trabajo reciente publicado en la reunión de investigación americana este año, con crotoxina. Una década después de haber estudiado y haberla aplicado en seres humanos.
Eso, desde el punto de vista ético, ya no estamos discutiendo la teoría. Desde el punto de vista ético, es altísimamente criticable. Doctor Juan José Juliá, tengo entendido que usted en algún momento tuvo pacientes que usaron crotoxina o que usted permitió que usaran. Yo controlé pacientes que por recursos de amparos en salud pública les suministró crotoxina. Yo comparto mucho de las ideas del doctor, estamos de acuerdo en mucho, porque evidentemente toda investigación en humanos debe ser presidida por investigación de laboratorio. Fue un error, el juez lo habrá evaluado. Lo que yo hemos conversado con el doctor Gerkovic también en alguna otra oportunidad. Yo no dije nunca que la crotoxina cura el cáncer, no sé. Lo que sí he observado accidentalmente a través de esas situaciones, que enfermos terminales, lo digo estadio 4, me resulta mejor. O sea, aquellos enfermos que ya habían superado los tratamientos convencionales, que son muy buenos, yo los llevo a la práctica como cirujano, y todos sabemos que el 50% más de nuestros enfermos con cirugía, que con tratamientos oncológicos, con tratamientos radiantes, se curan, todos sabemos. Pero esos enfermos que ya habían superado los tratamientos convencionales que estaban con sedantes, con morfina, bueno, me pidieron que los controlaran, desde ya sin ningún interés profesional, los controlé, y en todos los pacientes he observado algo que me llamó la atención, una mejoría llamativa, espectacular, diría yo. Ante esa situación, ahora aparentemente se comienza a hacer, como acaba de decir muy bien el doctor, presidido por el profesor Liotta, con un investigador del nivel del doctor Vidal, que es un toxinólogo número 1 en el mundo, la investigación siguiendo todos sus pasos. Lo que a mí me entusiasma es lo que uno ha defendido durante años como una posible alternativa en el tratamiento del cáncer, que ahora se lleve a la práctica con las normas, los principios éticos, científicos que corresponden. Siempre uno sabe que cuando habla de este tema, la audiencia es muy grande y a la gente hay que ratificarle algo que es importante. Porque a uno lo llaman al consultorio, quiero crotoxina. Crotoxina no hay. Desde el año 86, que se cerró el laboratorio por la resolución 47, no hay crotoxina. Todo lo que se ha difundido por ahí es lamentablemente una mentira. Y siga la gente, por supuesto, con los tratamientos convencionales que son muy buenos. Se abre ahora, y esto es lo que es importante, una nueva esperanza en el tratamiento del cáncer. Y de una vez y para siempre, con la investigación seria, en el nivel que corresponde, terminar, digamos, con esta polémica, esta discusión, ¿sirve o no sirve? Y bueno, llegaremos a un final, pero comenzado con esa esperanza, con esa ilusión de que mejor, llegamos a algo bueno. Doctor Gerkovic, su opinión. Si los métodos convencionales del tratamiento del cáncer curasen todos los cánceres, no habría una puerta de ingreso para medicinas no probadas. ¿Por qué vemos esto en el cáncer? ¿Por qué no los vemos en las neumonías? Porque hay antibióticos que las curan. Entonces, lo primero que cabe reconocer desde la medicina llamada, comillas, oficial o alopática, es reconocer primero con humildad nuestros fracasos. Y ese debe ser el punto de partida. Es cierto que nosotros nos encolumnamos detrás del cumplimiento de las normas, pero lo hacemos como un concepto de vida. ¿Qué pasa cuando el hombre que persigue fines éticos de vida, morales, de respeto, de fe, viola las normas que conllevan a mantener esos principios? Obtenemos confusión, caos, corrupción. Mi pregunta es, ¿por qué violar las normas? Traslademos esa pregunta a una pregunta mucho más pequeña. ¿Cuál es la norma en la aplicación de una droga? ¿Por qué violar las normas? ¿Por qué violar las normas de la investigación preclínica, la investigación básica, en líneas celulares, es decir, in vitro, en el laboratorio, en el modelo animal, y después la investigación clínica,
fase 1, fase 2, fase 3, es decir, dosis mínima efectiva, dosis máxima tolerada, distintos paneles de tumores a los cuales esa medicación puede resultar efectiva, y finalmente, por último, la investigación de esa droga en combinación con otras en el ser humano. Vamos a ir al último corte del programa, vienen los auspicios ahora. Después, cuando sigamos, vamos a ver la opinión de la doctora Esther Schurman, y yo voy a decir algo de este tema, y finalmente vamos a mostrarles un testimonio bastante desgarrador de gente que está algo así como doblemente condenada a muerte. Bueno, estamos redondeando el programa, le agradezco mucho al reporter eso, este minuto que le estoy robando. Lo estoy tomando a crédito. Algún día le voy a ver todos los minutos juntos, con intereses. La doctora Esther Schurman, yo creo que usted, doctora, tuvo experiencia en Hansi más que en crotoxina, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, ante todo, soy médica recibida en la universidad y endocrinóloga. Atiendo enfermos con cáncer, no atiendo cáncer. Atiendo pacientes que sufren de cáncer. Lo que quiero decirle es que a veces en la vorágine de la especialidad nos olvidamos del enfermo. Cuando el enfermo llega sin respuestas y me llama a mi consultorio, lo que busco es qué camino espera él encontrar para sentirse mejor. El camino me lo dice el enfermo, doctor, no lo digo yo. Yo trato el paciente con una filosofía de un médico americano que se llama Simonton, un médico que estudió el paciente con cáncer y sabe que la inmunidad juega un papel fundamental en esto. Yo manejo una droga de un laboratorio que se llama Canova, que me ayuda a levantar la inmunidad de esos enfermos. Sí, levantar las defensas. Sí. Y mi experiencia, mi acompañar al enfermo, me dice que hay enfermos nada más, no hay enfermedades, que el enfermo muestra como puede su dolor. En algún momento de su vida baja su defensa, una célula se vuelve loca y esa célula, después de 3-4 años de crecer, hace algo que se llama cáncer. Eso es lo que pudo hacer ese enfermo porque le bajaron las defensas. Mi propósito, mi deseo es ayudar a los pacientes que vienen a mi consultorio a levantar las defensas, a que el paciente se defienda solo, que el paciente logre, si puede, su curación. Y en ese factor psicológico es importante. Yo creo que el enfermo primero se enferma en su psicología y hace lo que puede, hace la enfermedad que puede, en el cuerpo que puede. Yo trato de acompañarlo. Bueno, lo logro bastante bien. Bueno, antes de las conclusiones, creo que usted quería decir algo, doctor Herkovich, ¿quería aclarar algo? Sí, quería simplemente recordar la necesidad de hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? Desde la aprobación de las normas, certificados para nuevas drogas, castigo para los médicos que violan esas normas. ¿Cuál es el rol de las instituciones académicas y sus tribunales éticos? ¿Cuál es el rol del periodismo en general y del periodismo científico en particular? Aparentemente usted ve olvidado. En resumen, más allá de toda esta discusión sobre roles y normas, creo que hay individuos honestos y deshonestos. En la práctica profesional, alopática, oficial, convencional, o en la búsqueda sensata, honesta, de nuevos procedimientos terapéuticos. Y entonces, finalmente, es la sociedad en su todo quien se encarga de demostrar quiénes son unos y quiénes son otros. Yo simplemente voy a proponer sí, 10 segundos. Ya aprendió usted con los 10 segundos también, ¿eh? Sí, ya aprendió usted. Yo acepto las estadísticas del doctor, me parece muy interesante, pero yo quiero remarcar una cosa. Cuando con recursos de amparo se le dio crotoxina a pacientes que estaban esperando morir con morfina, y esos pacientes uno los vio revivir, no dudo, tengo la documentación,
a mí me hace ser sumamente optimista en esta investigación, siguiendo los principios que corresponde, como posiblemente y muy próximo podamos tener otra alternativa. El tiempo lo dirá, pero las estadísticas son muy interesantes, pero estar al lado del enfermo y viendo cómo revive, uno aprende mucho también. Es una pregunta sobre el tiempo la que yo quiero hacer. La sociedad tiene sus tiempos. Por ejemplo, como decía muy bien acá el doctor Gil Dehesa, alguien tiene una hipótesis, la experimenta in vitro en el laboratorio, la prueba en animales, finalmente se la aprueba y la aplica, cuando hay tiempo. Entonces, como decía muy bien el doctor Freud, en casos de neumonía o en casos de gripe, de lo que ustedes quieran, cualquier enfermedad que no es mortal, digamos, uno dice no hagamos cosas locas, es decir, no vayamos a medicinas ridículas, automedicarse o cualquiera de esas pavadas que hacemos muchas veces los seres humanos. El tema es cuando el enfermo tiene otro tiempo, es decir, cuando no tiene tiempo. Yo lo que me pregunto es si cuando el enfermo no tiene tiempo, se le puede aplicar a él los tiempos de la sociedad. Y decirle, mire, esto todavía no ha sido aprobado, no sabemos si es bueno, le puede hacer mal. Yo digo, una persona que se está muriendo, que le quedan 3 meses de vida, ¿qué le puede hacer mal? Quizá pueda morir un poco peor, pero me pregunto, ¿no? Si la falta de tiempo del enfermo terminal no crea respecto de ellos y no respecto a los demás una excepción importante. Esa es mi gran duda, ¿no? Si no les está permitido soñar, hasta engañarse, hasta ser engañados, diría yo, y esperar, y quizás por ahí levantar las defensas, tener optimismo, porque sin esperanza se van a morir seguro, ¿no? Es decir, hay elementos, me parece a mí, que marcan como dos normas, diría yo. Una norma para todos los que tenemos resfríos y nos pasan cosas de apéndice y no sé qué, y tenemos que respetar los tiempos de la sociedad, del Estado, de la aprobación del Ministerio de Salud Pública, todo. Y esos seres que no tienen tiempo, no tienen derechos especiales a probar, a ensayar, a ser heterodoxos, a ser heréticos. No sé, esa es la pregunta que yo quería hacer. Una respuesta. La inmensa mayoría de los médicos que hacen tratamientos no convencionales no acompañan a enfermos a morir. Yo tengo más de 500 enfermos seguidos hasta el lecho de muerte. Hay innumerables cantidad de cosas para hacer, entre ellos estar presente. Y ninguna mentira alivió nunca a nadie. Perdón, y aunque no le demos el derecho, aunque no le demos derecho, se lo van a tomar igual. Hay enfermos. Hay enfermos. Las enfermedades son cosas que le pasan a los enfermos, no a los médicos, hasta que se enferman. Bueno, termino porque no quiero dejar que ustedes oigan, escuchen esta carta que recibí hace 3 o 4 días de 50 personas que están condenadas y detenidas en caseros y tienen SIDA. Alejandra, por favor. Buenos Aires, 21 de mayo de 1995, doctor Mariano Grondona. Somos un grupo de personas que viven con el virus del HIV y estamos presos. Probamos ya con casi todos los medios a nuestro alcance, sin lograr perforar la férrea coraza de ignorancia, indiferencia, temor y asco que nos rodea. Nosotros hemos cometido un delito y por ese delito fuimos condenados a prisión. Pero aquí, encerrados, nos han condenado a la pena de muerte al no brindarnos los medios propicios para una persona en nuestra condición. Todos los días somos conscientes de que se nos niegan las posibilidades de retardar la aparición de los síntomas agudos de la enfermedad. Somos discriminados y marginados en todo lo referente a una asistencia médica especializada, a una alimentación adecuada y al alojamiento y condiciones de vida que nos permitan alentar expectativas ciertas para desarrollar un proyecto de vida para la libertad. El motivo de la presente es que se involucre con este problema, que hable de él, que nos ayude a romper esa coraza de la que hablamos al principio de esta carta. Si quiere constatar lo que acabamos de expresarle, acérquese al penal. Verá que la realidad supera nuestras palabras. No nos queda más que agradecerle por haber tomado parte de su valioso tiempo y volverle a pedir que, por favor, no se sume a la indiferencia. Con todo afecto y respeto.
siguen 50 firmas. Quisimos enviar las cámaras y el móvil a la prisión y el Servicio Penitenciario Nacional no lo permitió. Hasta el jueves.